¿Alguna vez os habéis preguntado cuál es el precio del dinero? A veces pedir un préstamo parece carísimo, otras sorprendentemente barato. ¿Quién decide esto? Hay una especie de director de orquesta que sube y baja los tipos de interés que nos afectan a todos. Hoy vamos a tirar de un hilo que afecta a millones de bolsillos. ¿De dónde sale exactamente el número del Euribor de una hipoteca? Y el viaje para encontrar la respuesta nos va a llevar desde unas oficinas en Frankfurt hasta, el corazón de la confianza o la desconfianza entre los propios bancos. Pues mira, la analogía del director de orquesta es perfecta, porque sí, existe. Y en la eurozona ese director es el Banco Central Europeo, el BCE. Y lo que propones es justo lo que haremos, tirar del hilo, ver cómo una decisión que se toma en un despacho de Frankfurt acaba afectando a la letra de la hipoteca de alguien en, en Albacete. Para entenderlo, tenemos que empezar por la sala de máquinas, por las cañerías del sistema financiero. De acuerdo, pues abramos la puerta de esa sala de máquinas. ¿Qué es exactamente el mercado monetario? Pues a ver, imagínalo como el mercado central de la liquidez del sistema financiero. No es un lugar físico, sino una red gigantesca donde los bancos, las grandes empresas y hasta los gobiernos se prestan dinero entre sí. Siempre a muy corto plazo. Hablamos de operaciones que duran desde un día hasta, poco más de un año. Es donde se gestiona la tesorería más inmediata. Si a un banco le falta dinero para terminar el día, acude aquí. Si a una empresa le sobra, lo presta aquí. Entiendo. Es el epicentro del cash flow. ¿Y qué productos se intercambian ahí? Supongo que el más básico es simplemente dejar tu dinero en un banco. Exacto. Empezamos por los depósitos bancarios, el producto que todo el mundo conoce. Le das tu dinero a un banco, te paga un interés. La clave aquí, claro, es confiar en que el banco te lo va a devolver. Por eso existe el Fondo de Garantía de Depósitos. Claro, el famoso límite de 100.000 euros, que es crucial recordar que es por titular y por entidad, que esto a veces puede generar sorpresas en cuentas con varios titulares. Precisamente. Y de la misma forma que nosotros depositamos dinero en un banco, los bancos lo hacen entre ellos. Son los depósitos interbancarios. Antes de 2007 esto era el pan de cada día, el motor del mercado. Los bancos, se fiaban unos de otros casi con los ojos cerrados. Se prestaban miles de millones. Antes de 2007. Ahí está la clave. ¿Qué pasó entonces? Que la confianza se hizo añicos. Con la caída de Lehman Brothers, de repente nadie sabía quién tenía activos tóxicos en su balance. Un banco que hoy parecía solvente, mañana podía quebrar. Y de repente, prestarle a otro banco sin una garantía sólida se convirtió en un riesgo inasumible. El mercado interbancario, como se conocía, prácticamente se secó. Vaya. Y esto es fascinante porque supongo que el sistema tuvo que reinventarse sobre la marcha. Sí. Aquí es donde vemos un cambio psicológico que define el sistema financiero actual. Antes, la moneda de cambio era la confianza. Después de la crisis, la única moneda válida pasó a ser el colateral, la garantía. El sistema pasó de fiarse a desconfiar por defecto. Y la herramienta que refleja esa nueva realidad son las operaciones de repos. Repos. Suena técnico, ¿Qué son exactamente? Es más sencillo de lo que parece. Imagina que un banco necesita dinero. En lugar de pedir un préstamo a pelo, lo que hace es vender temporalmente a otro banco unos activos muy seguros que tiene, como letras del Tesoro, que es deuda pública a corto plazo. Pero en el mismo contrato se compromete a recomprar esas mismas letras un poco más caras al día siguiente o en unos días. Ah, ya lo veo. Es como una casa de empeños para bancos. Dejas tu reloj de valor, que serían las letras del Tesoro, te dan dinero en efectivo y mañana vuelves a por el reloj pagando un pequeño extra. El que te presta el dinero no corre casi ningún riesgo, porque si no vuelves, se queda con el reloj. Es la analogía perfecta. Ese pequeño extra es el tipo de interés del repo. Al estar la operación garantizada con un colateral de máxima calidad, el riesgo desaparece y el mercado puede seguir funcionando, incluso en un entorno de desconfianza total. Por eso los repos se convirtieron en los reyes del mercado monetario post-crisis. Entendido, ¿vale? Tenemos un mercado que funciona con garantías, pero ¿quién pone las reglas del juego? ¿Quién influye en el precio de todo este dinero? Hablemos del director de orquesta. Hablemos del Banco Central Europeo. Su objetivo principal, casi su única obsesión, es la estabilidad de precios. Su mandato es mantener la inflación en una tasa interanual del 2% a medio plazo. Una pregunta que seguro que mucha gente se hace. ¿Por qué un 2%? ¿Por qué no cero? ¿No sería la estabilidad total? ¿Que nada suba ni baje? ¿El objetivo ideal? Es una pregunta excelente. Hay dos razones principales. La primera es para tener un colchón de seguridad contra la deflación,
que es la caída generalizada de precios. La deflación es terrorífica para una economía. Si la gente espera que los precios van a bajar, pues pospone sus compras, las empresas no venden, tienen que despedir gente, se entra en una espiral destructiva. Un poquito de inflación mantiene la economía, digamos, engrasada. Ujú. Y la segunda razón es que le da al propio Banco Central más margen de maniobra para bajar los tipos de interés en una crisis, sin entrar en terreno negativo que tiene sus complicaciones. Tiene sentido. Es un objetivo de seguridad. Vale, ¿y qué herramientas tiene el BCE en su maletín para intentar mantener esa inflación en el 2%? Dispone de 3 instrumentos principales. El primero es casi una pieza de museo, pero sigue ahí: las reservas mínimas obligatorias. Es un porcentaje de los depósitos que los bancos comerciales están obligados a mantener inmovilizado en el Banco Central. Su función es estructural: evitar que los bancos creen dinero de la nada de forma ilimitada. Recuerdo oír hablar del coeficiente de caja en España, que llegó a ser altísimo. Exacto. En España llegó al 19%. Era una herramienta muy potente. Hoy, en la eurozona, es de solo un 1%, así que su papel es mucho más modesto. La herramienta principal, la que se usa cada semana, son las operaciones de mercado abiertas. Aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Aquí mismo. Las más importantes son las operaciones principales de financiación, las OPF. Son subastas semanales. El BCE dice: esta semana ofrezco X miles de millones de euros a los bancos. Y los bancos pujan por ese dinero. El tipo de interés mínimo que el BCE acepta en esa subasta es el famoso tipo de interés oficial, el que sale en todos los telediarios. Es el termómetro, la señal que el BCE envía a todo el sistema. Vale, entiendo. Las subastas son la herramienta principal para inyectar dinero de forma ordenada. Pero, ¿qué pasa si un banco tiene una emergencia? Si a media tarde se da cuenta de que necesita liquidez para cerrar el día y no puede esperar a la subasta. ¿Hay una especie de ventanilla de urgencia? Has dado en el clavo. Esa es precisamente la tercera herramienta: las facilidades permanentes. Son una red de seguridad que los bancos pueden usar cuando quieran, por iniciativa propia. Y hay dos, que funcionan como los límites de un pasillo. Por un lado, está la facilidad marginal de crédito. A ver si lo adivino por el nombre, es un crédito caro. Muy caro. Es esa ventanilla de urgencia. Un banco puede pedir dinero al BCE de un día para otro, sin preguntas, pero a un tipo de interés que es sensiblemente más alto que el de la subasta. Ah, o sea que es como una penalización. El BCE te da el dinero, pero te cobra un extra para que la próxima vez te planifiques mejor y acudas a la subasta. Es una forma de disciplinar. Exactamente. Y por eso actúa como el techo de los tipos de interés a un día en el mercado interbancario. Ningún banco le va a pagar a otro un interés más alto del que le cobra el BCE en su ventanilla. Sería absurdo. Lógico. ¿Y cuál es la otra facilidad? Supongo que es la contraria. La contraria, la facilidad de depósito. Si a un banco le sobra liquidez al final del día y no encuentra a quién prestársela, puede depositar ese dinero de forma segura en el BCE. A cambio, el BCE le paga un interés, pero uno muy bajo, por debajo del tipo de la subasta principal. Y eso crea el suelo del pasillo. Ningún banco le va a prestar a otro a un tipo más bajo del que le ofrece el BCE por guardarle el dinero sin riesgo. Has escrito el mecanismo a la perfección. Con estas dos facilidades, el BCE crea un corredor, un pasillo, que mantiene el tipo de interés del mercado interbancario a un día, siempre controlado entre ese suelo y ese techo. Vale, esto es crucial. Tenemos los tipos oficiales del BCE que marcan el suelo y el techo. Pero ¿cómo se traduce todo esto en el famoso Euribor, el que afecta a las hipotecas, que suele ser a un plazo más largo, como 12 meses? Aquí es donde todo confluye. El Euribor, el European Interbank Offer Rate, nace teóricamente de este mercado interbancario. Es la media del tipo de interés al que un panel de grandes bancos europeos se ofrecen a prestarse dinero entre ellos a diferentes plazos. ¿Una semana, un mes, 12 meses? Es la referencia para casi todos los préstamos a tipo variable en Europa. Espera un momento. Acabas de decir, se ofrecen a prestarse. No se prestan. Y ahí es donde la historia se tuerce, ¿verdad? Me estás diciendo que el número que decidía la hipoteca de millones de familias no se basaba en operaciones reales, sino en lo que un puñado de bancos creían que costaba el dinero. Eso es un desastre anunciado. Y lo fue. Durante años ese era el problema de fondo. El Euribor no se calculaba con transacciones cerradas, sino con estimaciones que los propios bancos del panel enviaban cada día. Un empleado de cada banco decía: hoy creo que podría conseguir dinero a 12 meses a este tipo. Y de la media de esas opiniones salía el Euribor oficial.
Claro, el incentivo perverso es gigantesco. Si un banco tiene una cartera de derivados que gana dinero si el Euribor baja, tiene toda la tentación del mundo de enviar una estimación un poquito más baja de la real. Y si todos lo hacen, Precisamente, se descubrió que durante años hubo manipulación sistemática no solo del Euribor, sino también de su primo hermano, el Libor de Londres. Se impusieron multas milmillonarias, pero el daño ya estaba hecho. La confianza en el índice más importante de Europa se había evaporado. Era insostenible. un pilar del sistema financiero que resulta que estaba construido sobre arena. ¿Y cómo se soluciona un problema de esa magnitud? ¿Cómo se reconstruye la confianza? Con una reforma profunda y cambiando la filosofía por completo. El objetivo era anclar el Euribor a la realidad, costara lo que costara. Para ello, se creó una nueva metodología híbrida, basada en una cascada de 3 niveles. Una cascada. ¿Cómo funciona? La prioridad absoluta, el nivel 1, es usar transacciones reales. Se recogen los datos de los préstamos que los bancos del panel se han hecho de verdad entre ellos y en mercados similares. Se acabaron las opiniones, la realidad por encima de todo. Vale, eso parece obvio. Usar datos de verdad. Pero ¿qué pasa si un día, por lo que sea, no hay suficientes operaciones como para calcular una media fiable? Exacto, puede pasar. Si no hay suficientes datos en el nivel 1, la cascada baja al nivel 2. Aquí se usan técnicas de modelización matemática y datos de otras transacciones de mercados relacionados para calcular un tipo estimado, pero basado en actividad económica real. Es una aproximación robusta. ¿Y hay un tercer nivel? Solo como último recurso. Si ni el nivel 1 ni el 2 ofrecen datos suficientes, se recurre al nivel 3. Aquí se usan otros modelos y, en parte, el juicio de expertos de los bancos, pero con una supervisión y unos controles infinitamente más estrictos que antes. La idea es que el 99% de las veces, el cálculo se basa en los 2 primeros niveles. Entiendo. Se trata de devolverle la credibilidad perdida, asegurando que el índice refleje lo que de verdad está pasando en el mercado y no lo que a algunos les gustaría que pasara. Ese es el único objetivo. Anclar el índice a la realidad económica para recuperar la transparencia y la confianza, que son, al final, la base sobre la que se asienta cualquier mercado financiero funcional. Pues ha sido un recorrido fascinante. Hemos resuelto el misterio del principio, hemos seguido el rastro del dinero desde las decisiones del BCE en Frankfurt, hemos visto cómo se mueve en la sala de máquinas del mercado monetario y cómo sus herramientas crean ese pasillo para los tipos de interés, y finalmente hemos entendido de dónde sale el Euribor y por qué tuvo que ser reinventado de arriba abajo para volver a ser creíble. Y todo esto nos deja con una reflexión final para el futuro. En los últimos años, sobre todo tras la crisis financiera y la pandemia, los bancos centrales no solo han usado estas herramientas tradicionales, han ido mucho más allá. Han intervenido masivamente en los mercados comprando miles de millones en deuda pública y privada en lo que se conoce como expansión cuantitativa, o QI. Ante esta intervención tan directa y a una escala, sin precedentes, se plantea una cuestión importante. ¿Dónde queda la frontera entre el Banco Central como regulador del sistema y el Banco Central como el participante más grande del mercado? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo de difuminar esa línea?